Nuestra historia de amor, por Rosy Castañeda. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. De pie, en la proa de un enorme transatlántico, miraba al horizonte. Su mirada reflejaba el dolor que su alma guardaba, un dolor con el que tendría que aprender a vivir, porque sabía que ese dolor sería su compañero por el resto de su vida. Cerró sus ojos y la imagen de un chico de lentes vino a su mente. Aún después de tantos años, no podía creer que ya no estaba entre ellos. La ambición de algunas personas había sido la culpable de que aquella carnicería humana se desatara, dando pie a una absurda guerra que acabó con la vida de muchos inocentes que en un momento determinado creyeron hacer lo correcto, enlistándose como voluntarios para, según ellos, defender lo que sería la libertad de sus seres amados. ¿Cuán lejos estaban de la realidad entonces? Tarde, muchos de aquellos jóvenes se dieron cuenta de su gran error. No así él, quien siempre fue consciente de todo aquello, y muchas veces se arrepintió de no haber accedido al plan de aquel chico junto con todos aquellos que desertaron de sus respectivos batallones, encontrando la muerte repentina en su intento de huida. Ahora más que nunca deseaba regresar en el tiempo y acceder a ser parte de aquel plan. Deseaba eso 1000 veces, a sentir el dolor que sentía en lo más profundo de su corazón y alma. No tenía ni la menor idea cómo le haría para vivir de ahora en adelante sin ella, porque una cosa era estar separados por una absurda promesa de dos jóvenes inexpertos, a estar separados porque ella hubiese alcanzado su felicidad, dejándolo a él sumido en el más profundo de los agujeros que jamás hubiese imaginado estar. Un agujero que amenazaba en consumirlo poco a poco, hasta acabar con las pocas fuerzas que aún le quedaban. Necesitaba encontrar una sola razón para aferrarse a ella y no terminar en la profundidad de aquel océano que lo rodeaba. Dejó caer una lágrima al recordar una noche de espesa bruma, muy parecida a esa, a bordo de un transatlántico donde él regresaba de la misma forma como lo hacía ahora a su natal Inglaterra, con su corazón y sus sueños destrozados. De pronto, el mismo pensamiento que le sobrevino aquella noche se hizo presente. Apretó sus manos al borde del barandal del barco, cerró nuevamente sus ojos, y la imagen de una chiquilla de 2 coletas vino a su mente. Sin poder evitarlo, dio rienda suelta a su dolor y gruesas lágrimas bajaron por sus mejillas. Candy. Invocó su nombre en medio de la espesa bruma, deseando con todo su corazón que al abrir sus ojos y al girarse, ella estuviera ahí frente a él como aquella noche de fin de año. ¡Terry! La voz masculina a espaldas de él lo hizo girarse abruptamente. Frente a él, con una enorme sonrisa, William Albert Harley lo observaba. No podía creer que estuvieran a bordo del mismo barco. Terry, amigo, ¿cuántos años sin verte? Por Dios, ¿cuánto has crecido desde entonces? Albert, ¿en verdad eres tú? Preguntó el castaño limpiando rápidamente su rostro húmedo por las lágrimas. Albert dio 2 pasos al frente acortando así la distancia. Él mismo, respondió el alto y rubio hombre abrazando de manera sorpresiva a su amigo. ¿Qué haces aquí, no en New York? Leí en los periódicos que volvías a los escenarios. Terry suspiró. Viajo a Londres junto al resto de los integrantes de la compañía Stratford. Robert recibió una invitación de la Shakespeare Academy para realizar una presentación en el Teatro de Su Majestad. ¡Guau! Eso sí que es un gran honor. Ser invitados para presentarse en aquel impresionante teatro rodeado de toda la aristocracia. Eso mismo piensa Robert, aunque la verdad para mí es un teatro más. Terry,
Albert sonrió. Tú lo ves de esa manera porque no será la primera vez que pises aquel lugar, pero piensa en el resto de los integrantes de la compañía. Sin duda para ellos será un momento mágico y único. Terry esbozó una media sonrisa al recordar la cara y el parloteo de Karen, razones por las cuales él se encontraba en la proa del barco. Karen no paraba de hablar sobre la presentación que harían y aquello terminó por exasperarlo, y en su huida terminó en el mismo lugar y la misma posición de cuando conoció a Candy. «¿Y tú qué haces aquí?», preguntó el castaño con sorpresa. «Ah, ya sé. Ahora que has resultado ser el patriarca de los Arley, seguro viajas por asuntos de negocios», dijo Terry un poco más animado. «Bien escondido te lo tenías, ¿eh? ¿Quién podría creer que un cuidador de animales en el Blue River era en realidad el heredero de una de las fortunas más grandes de América?» Albert chasqueó la lengua. «Te confieso que algunas veces extraño aquellos días en donde era verdaderamente libre, pero no me quejo. Después de todo, ahora cuento con una esposa a la que amo y un hermoso hijo. Lo leí en los periódicos. Supe que te casaste con una doctora a la que conociste mientras eras voluntario en un hospital». Terry sonrió. Los periódicos lo describieron como una historia de amor entre los pasillos de un hospital. «Y vaya que lo fue», dijo Albert, dejando escapar un tremendo suspiro. Conocí a Kelly mientras atendía a un joven soldado que regresaba de la guerra sin una de sus extremidades. El joven fue entonces descortés con ella y estaba desquitando su frustración con ella. No pude resistirme y me vi obligado a intervenir. El chico se puso agresivo y tuve que golpearlo para tranquilizarlo. Albert bajó la mirada. «Sabes, Terry, era muy triste ver el dolor de todos aquellos jóvenes que regresaban incompletos a su país. Muchos de ellos deseaban morir antes de vivir de aquella manera. Ser vistos y tratados con lástima era algo que no estaban dispuestos a tolerar». El rubio levantó el rostro y fijó su mirada a un punto imaginario e inexistente. «No sé si supiste que Steer partió a la guerra y murió». Terry guardó silencio. Claro que lo sabía. Incluso convivió con el joven inventor en aquel infierno. Albert siguió su relato. «Todo fue tan repentino. Yo aún no tomaba las riendas de la familia cuando fuimos informados que murió durante un enfrentamiento aéreo entre pilotos aliados y alemanes. No pudieron recuperar el cuerpo y solo nos enviaron algunas de sus pertenencias». Dijo Terry con sorpresa. «¿Cuándo sucedió eso?» «Tan solo unos meses después de haber llegado a Francia». Terry negó con la cabeza. «Albert, no sé si te enteraste que yo estuve en la guerra los últimos 2 años antes que ésta culminara». «Sí, lo leí en los periódicos y la verdad me sorprendió en gran manera». «Bueno, no entraré en detalles sobre las razones que me llevaron a ir a aquella carnicería, ya que ahora carecen de importancia», dijo tristemente. «Lo importante ahora es que sepas que Steer no murió en aquel enfrentamiento aéreo». «¿Cómo?» «Recibimos una misiva del capitán Rolf Baumann en donde nos informaban sobre la muerte de Steer». Terry negó con la cabeza. Tal vez envió esa misiva antes de darse cuenta que Steer no murió realmente en aquel ataque, y desconozco las razones por las cuales no les notificó que todo había sido una falsa alarma, aunque tal vez lo hizo para no darles esperanza y luego destrozarlos nuevamente. ¿Me estás tratando de decir que Steer no murió en aquel ataque aéreo, pero que murió después? Terry asintió. Así es. Oh, Dios. Albert cubrió su rostro con frustración. De haberlo sabido, hubiese movido cielo, mar y tierra por sacarlo de aquel infierno. Terry miró la frustración en el rostro de su amigo. ¿Se te apetece que vayamos al bar del barco y te cuento todo con lujo de detalle? Albert asintió. Sí, claro. Realmente necesito un trago de whisky para poder escuchar de tus labios qué fue lo que pasó realmente. Terry hizo a un lado su tristeza y se centró en su amigo. Se le veía afligido, tanto que hasta parecía de pronto haber envejecido unos años. Albert se tomó su tercera copa de whisky. Lo que Terry le estaba contando era horrible. Flashback. Hola, Steer. Pasaba por aquí y quise hacerte una visita.
¿Qué haces? ¿Por qué estás preparando esa maleta? Escúchame, Terry. Olvida que me viste. No se lo menciones a nadie. Si muero, nadie me echará de menos, puesto que para todos estoy muerto desde hace mucho. ¿Lo comprendes? Dijo Steer con una voz que sorprendió a Terry, ya que jamás había visto al joven inventor fuera de sí. Steer, ¿qué pasa? Cálmate, dijo sujetándolo. No me toques, exigió Steer empujando al castaño. Terry se le quedó mirando a los ojos. Steer estaba fuera de sus cabales. Steer, solo vas a una misión y eso no implica que morirás, porque a eso le temes, ¿verdad? Temes morir, ¿no es cierto? No eres el único, todos pasamos por eso. Cállate, Granchester, tú no entiendes nada. Por supuesto que lo entiendo y mejor que tú, y te lo digo por mi propia experiencia. Al infierno con tu experiencia, ahora te callarás y no dirás nada, más tarde lo comprenderás. Dijo Steer empujando a Terry nuevamente. Terry trastabilló y cayó al piso. Mientras se levantaba comprendió la actitud de Steer sin necesidad que se lo dijera con palabras. ¿Te volviste loco acaso?, preguntó Terry. Locura es permanecer un día más en este infierno, respondió Steer. ¿Piensas desertar?, preguntó el castaño con incredulidad. Steer comenzó a hablar atropelladamente. Sí, Terry, me largo. Fue un error venir a esta maldita guerra. No quiero morir como murió mi amigo Damián y muchos otros inocentes. Tarde me di cuenta de mi error, pero estoy aún con vida y así quiero permanecer. La guerra no es lo que yo creía. No estoy solo en esto. Hay muchos soldados dispuestos a correr el riesgo. Hemos conseguido pasaportes falsos y abordaremos el barco de pasajeros que sale mañana rumbo a América y nos reuniremos con los nuestros. Y tú deberías hacer lo mismo. No veo razón por la cual permanezcas en este infierno, cuando tienes una vida por delante. Terry negó con la cabeza. No sabes lo que dices. Realmente no lo sabes, Steer. Has perdido el juicio, respondió Terry totalmente sorprendido por las palabras del joven inventor, y sujetándolo de las solapas comenzaron a forcejear. Ambos jóvenes se enfrascaron en una lucha de hombro a hombro. Perdiste la razón. Morirás en el intento, gritó Terry, soltándole un golpe en la mandíbula al joven inventor que lo mandó al piso. Aquel golpe relajó los ánimos de Steer, quien tras ponerse de pie, dijo: Vete, Terry. Los demás llegarán en unos minutos y no quiero que te encuentren aquí. Terry lo miró con el ceño fruncido. Me voy, Steer, pero antes de hacerlo quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que van a hacer. Pero con todo y eso, les deseo buena suerte. Y descuida, no diré una sola palabra de esto. No soy ningún traidor. Fin del flashback. Steer y otro grupo de soldados idearon un plan para desertar de sus respectivos batallones, pero desafortunadamente en su huida fueron alcanzados por misiles alemanes y todos murieron instantáneamente. Me tocó a mí ir al hospital donde tenían los cadáveres colocados en mesas, listos para ser reconocidos. Levanté una a una las mantas que cubrían los cuerpos sin vida. Por un momento creí que Steer había sobrevivido al ataque, pero en cuanto levanté la antepenúltima manta, todas mis esperanzas se fueron al traste. Aun cuando el rostro de Steer estaba irreconocible, leí su nombre en la placa de su cuello y en el uniforme militar que portaba esa mañana antes de llevar a cabo la deserción. Había también entre sus bolsillos un broche perteneciente a los Harley, el cual siempre lo acompañaba junto a una pequeña fotografía de Patricia O'Brien. No tuve entonces ninguna duda de que se trataba de él. Por Dios. Albert se sujetaba a su rubia cabellera. ¡Qué muerte tan espantosa! Sorbió de su copa. No puedo imaginar lo desesperado que pudo estar Steer para tomar aquella decisión. Lo sé, respondió Terry. Aquellos días fueron un verdadero infierno para todos los que vivimos la experiencia en carne propia. Creo que lo mejor es no remover las cosas y dejarlas tal y como están.
Sería muy doloroso para la familia saber a estas alturas que Steer no murió en aquel ataque aéreo, como todos lo hemos creído todos estos años. Yo pienso lo mismo. No merece la pena abrir viejas heridas, si lo sabré yo. Dijo con ironía. ¿A qué te refieres, Terry? A nada en especial. No me hagas caso. Hablé por hablar. Albert negó con la cabeza y mostró una débil sonrisa. ¿Estás seguro que no es nada, o mejor dicho, nadie en especial? Terry asintió. Seguro, respondió. No te creo, dijo Albert, sonriendo mientras lo miraba a los ojos. ¿Por qué debería de estar mintiendo? No lo sé, dímelo tú, respondió el rubio encogiéndose de hombros. Es imposible pretender engañarte, ¿cierto? Albert estiró sus largas piernas y sonrió. Me lo dirás entonces. Hace unas semanas, Robert convocó una rueda de prensa en donde yo le envié un mensaje a Candy, esperando que ella leyera. Albert lo miró divertido. Lo sé, lo leí, y creo que toda América lo leyó. Terry negó con la cabeza. ¿Y de qué me sirve que lo haya leído toda América si la persona que en interés lo ignoró? Albert rodó los ojos. ¿Y por qué piensas que no lo hizo? Quiso saber. De haberlo hecho, se hubiese puesto en contacto conmigo, respondió. Ah, así que esperabas que Candy tomara el primer tren hacia Nueva York y fuera por ti. Dime, Terry, ¿no se te ocurrió pensar que quizás ella no leyó el periódico? Claro que lo hice. ¿Y entonces por qué no hiciste nada al respecto? Le escribí a Albert y ella ignoró mi misiva, así que queda claro que todo está perdido ya. Albert entrecerró los ojos. ¿Así que crees que Candy ignoró tu misiva? Sí, respondió el castaño en un hilo de voz. ¿Qué dirías si te digo que estás equivocado? No, vamos, Albert, ¿cómo podría estarlo? Lo estás, respondió Albert con la serenidad que lo caracterizaba, dejando a un Terry con la mandíbula desencajada con aquellas dos palabras. Capítulo 5. Ese vestido está perfecto para la presentación, ¿no te parece, Brianna? Preguntó Caitlin a su futura nuera mientras ambas observaban a Candy con una amplia sonrisa. Es muy hermoso. Te queda perfecto, Candy. No cabe duda que ese color te favorece. Hace resaltar tu tersa piel, el color de tus ojos y tu hermoso cabello, sin dejar de lado el diseño del vestido. Con ese corte en la cintura y los hombros descubiertos será la sensación de la noche. Dejarás a más de un caballero inglés con la boca abierta y despertarás la envidia de muchas damas. Caitlin sonrió al imaginar la cara de Sarah y la odiosa de su hija, quienes arribarían a Londres el día siguiente, junto al resto de los Harley para asistir a la fiesta de compromiso de Ethan y Brianna Howard, hija de Patrick y Nicole Howard, condes de Portland y antiguos amigos de la familia Carnegie MacGregor. Candy suspiró. El único caballero inglés que le hubiese gustado dejar con la boca abierta se encontraba al otro lado del Atlántico, en New York, para ser más exacta. No deseo ser el centro de atención, respondió Candy con modestia. Después de todo, es tu fiesta de compromiso. Descuida, Candy, eso no tiene importancia para mí. La verdad, si de mí dependiera, mi fiesta de compromiso sería algo íntimo, algo entre nuestras familias, nada más. Pero desafortunadamente no puedo escapar de lo que se espera de mí y nuestra familia dentro de la aristocracia, respondió Brianna con una mueca de disgusto. ¿Asistirán todos los miembros de la aristocracia londinense?, preguntó Candy cuidadosamente. Caitlin la abrazó de manera protectora, entendiendo el temor de su pequeña hija, ya que uno de los invitados a la fiesta de compromiso era precisamente el duque de Granchester, padre de Terry. Todo estará bien, Candy. Confía en nosotros. Candy asintió. Gracias, mamá, dijo abrazando a Caitlin. ¿Qué les parece este vestido para la fiesta después de la función en el Teatro de Su Majestad?,
Preguntó Brianna, mostrando un hermoso vestido color oro. Es perfecto. ¿No lo crees, Candy? Preguntó Caitlin con una sonrisa. ¿Es necesario que asista?, preguntó la joven rubia. Por supuesto, Candy. El no hacerlo sería una gran falta de cortesía a su majestad. Brianna suspiró y rodó los ojos. Comprendo tu falta de interés, pero tenerte en esta ocasión será reconfortante para mí. No me sentiré sola en medio de tanta hipocresía. Candy sonrió. Veo que no es de tu agrado el círculo social en que has crecido. ¿Cómo podría hacerlo? Todos son unos snobs que se creen superiores a todo el mundo, por hablar varios idiomas, poseer modales refinados y un estilo de vida privilegiada. Se creen que todo el mundo tiene que besar el suelo que pisan, tratan con desprecio a los que consideran inferiores. Brianna hizo una mueca de asco. ¿Te das cuenta ahora la razón por la cual es una tortura para mí soportarlos? Candy asintió, ya que ella sabía perfectamente lo que se sentía ser despreciada por provenir de una humilde cuna. Puedo imaginarlo, se limitó a responder. Pasaron el resto de la tarde haciendo sus últimas compras. En el camino de regreso a casa, Candy permaneció en silencio mientras Caitlin y Brianna parloteaban de una cosa y otra. Candy respondió con un escueto sí o un no cada que era requerido. Su cuerpo permanecía ahí junto a ellas, pero sus pensamientos divagaban en los recuerdos de un joven inglés a bordo del Mauretania, cuando ambos se dirigían a aquella ciudad cuando ella apenas tenía 15 años, y del cual se enamoró. Sonrió levemente al recordar lo irónico de la vida, pues su madre y su padre se enamoraron mientras estudiaban en el Colegio San Pablo cuando tenían apenas 15 años. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro involuntariamente. Caitlin y Brianna la observaron pero optaron por guardar silencio y no irrumpir sus pensamientos. Una vez llegaron a la mansión Carnish, Candy se disculpó con ambas mujeres y subió en silencio las escaleras. Ingresó a su habitación y buscó su vieja maleta. En cuanto la tuvo frente a ella, la abrió y extrajo de ella sus más preciados tesoros, los cuales colocó sobre la cama. Miró cada objeto con detenimiento y posó sus esmeraldas en un paquete de cartas de su inolvidable rebelde inglés, que permanecían atadas en un listón que solía usar para sujetar una de sus coletas. Miró también el pequeño bulto de recortes de periódicos que permanecían atados en el otro listón. Tomó ambos paquetes entre sus manos, cerró sus ojos y los estrechó en su pecho, y dejó caer las lágrimas que había retenido de manera magistral durante todo el viaje de regreso a casa. Terry, mi inolvidable Terry, susurró. ¿Por qué no me buscaste tras la muerte de Susana? ¿Acaso me olvidaste? ¿Encontraste la felicidad en brazos de alguien más? Decía mirando una fotografía del apuesto actor en uno de los recortes de periódicos. Si lo hiciste, dame entonces la fórmula que usaste para poder hacer lo mismo, porque por más que lo intento no puedo arrancarte de mi corazón. Te incrustaste en él de tal manera que siento que moriré amándote eternamente. Sabes, desde que nos dijimos adiós en aquel hospital, he conocido muchos jóvenes, pero ninguno se iguala a ti, dijo señalando otra fotografía del bello actor. Todos son tan pequeños en comparación a ti. Sonrió al tiempo que señalaba otra fotografía. Y no lo digo por tu altura, mocoso engreído. Sonrió tristemente al ver una fotografía donde Terry salía de pie junto a Karen, sino por la grandeza y nobleza de tu corazón, porque aunque te empeñes en ocultarlo ante los demás, yo conocí tu alma. 3 toques a la puerta hicieron que Candy detuviera su charla. Candy, pequeña, soy yo. ¿Puedo pasar? La joven rubia no se molestó siquiera en guardar nada. Su madre sabía todo con respecto a su infructuosa relación con Terry. Pasa, mamá, estás en tu casa.
Caitlin ingresó a la habitación y al mirar los ojos enrojecidos de Candy y los objetos esparcidos sobre la cama, no necesitó preguntar nada. Se acercó a su hija y la estrechó entre sus brazos. Permanecieron en silencio un largo rato hasta que Caitlin habló. Candy, hay algo que debes saber y es mejor que sea yo quien te lo diga ahora a que te enteres el mismo día. Candy la miró con sorpresa. ¿Está todo bien? Sí y no, respondió Caitlin. Me estás asustando, mamá. Tartamudeó la joven rubia. Caitlin tomó una bocanada de aire. La compañía Stratford de New York será quien se presentará en el Teatro de Su Majestad dentro de una semana. Los ojos de Candy se abrieron como platos. Terry es parte del elenco, informó su madre. Candy sintió de pronto que le faltaba aire en sus pulmones y se dejó caer de bruces en la amplia cama. Madre, soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra, decía un feliz Terry alzando a su madre sobre los aires. Eleanor comenzó a reír ante el repentino cambio de humor de su hijo. Dime a quién le debo tu repentino cambio de humor. ¿Y todavía lo preguntas?, cuestionó con incredulidad. Dime qué es lo que estoy pensando, exclamó con una sorprendida Eleanor Baker, comprendiendo lo que Terry decía entre líneas. Está aquí en el barco. Terry negó con la cabeza. No, no está aquí. Está en Londres y hemos sido invitados a una velada donde podremos verla y hablar con ella. Oh, Terry, eso es maravilloso. Eleanor no podía creer que por fin su hijo se reencontraría con la mujer que amaba. Las casi 2 semanas que duró el viaje, Terry se la pasó en compañía de Albert y el resto de los Arley. Al principio, Archie se mostró molesto con la presencia del guapo actor, razón por la cual Annie, su esposa, tuvo que intervenir y le hizo entender que fue Candy quien tomó la decisión por los dos y que Terry solamente respetó aquella decisión por encima de su propio deseo. El elegante joven terminó por reconocer el inmenso valor de aquel arrogante aristócrata inglés, reconociendo que él en su lugar jamás hubiese hecho tal cosa. Elisa, por su parte, intentó un acercamiento con quien fuera su antiguo compañero de colegio, recibiendo de éste desplantes y miradas de desprecio cada que lo intentaba. Aquel trato terminó por enfurecer a la joven pelirroja y maldecía por todo lo bajo que su hermano Neil se hubiese negado a ayudarla a hacerle pasar un mal rato al idiota de Granchester. Flashback. No cuentes conmigo, Elisa. Eres un idiota, Neil. ¿Acaso has olvidado todas las veces que Granchester te humilló en el colegio? Eso quedó en el pasado. Yo era una marioneta la cual tú manejabas a tu antojo. ¿Y qué me dices de la humillación que la huérfana te hizo pasar frente a toda la sociedad de Chicago? Candy no fue la culpable de todo aquel desastre y lo sabes. Las únicas culpables fuimos mamá, tú y yo, por supuesto, por dejarme manipular por ustedes. Te enamoraste de ella, ¿verdad? Eso es algo que no te interesa. Eres un imbécil. Aunque no lo digas con palabras, tus acciones hablan por ti. Vete al diablo, Elisa. Déjame en paz, dijo el joven pelirrojo molesto mientras se recostaba en su cama. Cuando salgas, asegúrate de cerrar bien la puerta. ¿Me estás echando? No, respondió él. Te estoy pidiendo de la manera más atenta que me dejes en paz. Estoy comenzando a creer que lo que necesitas es un buen marido que te refrene. Te odio, Neil. ¿En qué momento cambiaste tanto? Chilló ella furiosa ante las palabras de quien fuera su cómplice de fechorías. Adiós, Elisa. Yo también te deseo una feliz noche, dijo, posicionando sus manos detrás de su cuello y cerrando sus ojos. Fin del flashback. Si el idiota de mi hermano se niega a ayudarme, yo buscaré la manera de desquitarme de todos los desplantes de Terry. Le haré pagar una a una sus humillaciones, decía mirando su reflejo en el espejo de su tocador. El día y la hora de desembarcar llegó. Terry se despidió de Albert y el resto de los Arley y se integró al grupo de actores quienes se fueron llevados al Hotel Savoy.
En cuanto llegaron al hotel, la inesperada presencia del chofer de su padre, quien aguardaba por ellos en el lobby, los tomó por sorpresa. «Milord, su padre me ha enviado por ustedes». Terry miró a su madre y ésta se encogió de hombros. «John, ¿cuántas veces tengo que repetirte que no me llames así? Dime solamente Terry». El fiel chofer negó con la cabeza. «No puedo hacer tal cosa, milord. Es algo impropio». Terry rodó los ojos comprendiendo que era más fácil que una nube cayera sobre él a que el fiel John hiciera algo inapropiado según sus propias normas. «Aguarda aquí por nosotros. Subiremos a nuestros habitantes, dejaremos nuestras pertenencias y bajaremos pronto para ir contigo». John negó con la cabeza. «No, milord. Tengo órdenes precisas de llevarlo a usted, a su madre y a su asistente a Granchester House». «¿Eh?», exclamó un extrañado Terry. Su excelencia fue muy claro al decir que los llevara a Granchester House y que Betty se encargaría de instalarlos en las habitaciones correspondientes. Eleanor se mordió nerviosamente el labio inferior. «Terry, cariño». Terry la miró fijamente sabiendo que cuando Eleanor lo llamaba de aquella manera, algo tramaba. «¿Qué hiciste, Eleanor?», preguntó interrumpiéndola. Eleanor limpió un sucio imaginario de su falda y secó un imaginario sudor de su frente. El castaño no le quitó la mirada de encima, ladeó su rostro y achicó sus ojos. «¿Qué me ocultas, Eleanor?» «Terry, yo... decía la actriz atropelladamente. Terry ladeó el rostro e hizo un gesto con su mano. «¿Tú qué?». Para sorpresa del castaño, su madre, una mujer de mundo, segura de sí misma, se ruborizó. Ante aquello, Terry, con lo perspicaz que era, lo comprendió y no acosó más a Eleanor con sus preguntas. Ya ella se lo diría cuando estuviera preparada. Ante aquello, Terry... «Está bien, nos iremos contigo, John. Ayúdale a Charlie con las maletas, mientras mi madre y yo iremos a informarle a Robert que nos hospedaremos en casa de mi padre y nos despediremos de Karen y el resto de nuestros compañeros». «Bienvenidos», fueron las palabras de recibimiento de Richard Granchester en cuanto ingresaron a la imponente casa, la cual Terry recordaba muy bien. «Padre». Terry saludó a su progenitor haciendo una reverencia. «Richard», saludó Eleanor con voz tímida. Terry miró cómo los ojos del duque adquirían un brillo especial, un brillo que jamás vio en los años que vivió junto a él y su otra familia en aquella enorme casa. Sonrió tenuemente al ver el rubor que se apoderaba de las mejillas de su madre, cuando su padre tomó su mano y depositó un beso en el dorso de ésta. Se volvió serio de nuevo y los observó detenidamente. Arqueó sus cejas ante el asombro de descubrir amor en aquellas miradas que su padre y su madre se dirigían. Llevó su mano hasta sus labios y cubrió estos. Inhaló profundamente y dejó salir el aire por su boca. Ahora que era adulto y habiendo pasado por la misma situación, era capaz de comprender lo mucho que su padre tuvo que soportar por el estúpido deber al honor de un apellido. Después de un tiempo considerado, Terry se aclaró la garganta, provocando con su carraspeo que Eleanor diera un respingo y regresaba al igual como lo hacía Alicia de su viaje del País de las Maravillas. Pasaron al comedor. El duque y Terry permanecieron de pie hasta que Eleanor se sentó y Richard acomodó su silla. Comieron en silencio hasta que Richard rompió con aquel silencio. «Terry, Eleanor, he sido invitado a una velada que se llevará a cabo mañana por la noche y nada me complacería más que ustedes me acompañen». Terry recordó la invitación de Albert. «Me temo, padre, que, en lo que a mí respecta, no podré complacerte. He sido invitado por Albert a casa de los padres de Ethan». «¿Te refieres a Ethan, el hijo de los Carnish MacGregor?», preguntó el duque. «Sí», respondió el castaño. Richard sonrió. «Es allí precisamente en donde estoy invitado y donde deseo asistir junto a ustedes». «¿Y qué pensará tu esposa y tus otros hijos? No creo que les agrade ser el centro de cotilleos». «Me importa un pimiento lo que piense Margot y sus hijos». Terry lo miró con extrañeza por dos razones. La primera,
Era la primera vez que escuchaba a su padre expresarse de aquella manera tan impropia. La segunda, era la primera vez que escuchaba a su padre referirse a sus medios hermanos como los hijos solamente de la duquesa con cara de cerdo. ¿Sus hijos? Preguntó el castaño con sorpresa. ¿Por qué te refieres a ellos como si no fuesen tuyos? Porque no lo son realmente, respondió el duque moviendo la copa que sostenía en su mano. ¿Eh? Exclamaron madre e hijo al unísono. Richard suspiró. Es una larga historia y no se me apetece echar a perder este momento con cosas tan desagradables. Solo les diré que esta situación es del dominio de toda la sociedad londinense y me tiene sin cuidado lo que digan o piensen. Ahora sí, Terry estaba más sorprendido ante la actitud despreocupada de su padre. ¡Por Dios! ¿Acaso en esos años de ausencia Londres fue invadida por extraterrestres y le cambiaron a su padre? Este no era el Richard Grantchester que él recordaba. Este era una versión suya a futuro. Terry comenzó de pronto a reír a carcajadas ante sus pensamientos. Aquellas risas eran tan contagiosas que Eleanor y Richard terminaron uniéndosele ante la mirada atónita de los fieles sirvientes de Grantchester House, que permanecían de pie de manera ceremoniosa. Jamás en los años que llevaba trabajando para el duque lo habían visto o escuchado reír de aquella manera tan despreocupada. Él siempre había sido un hombre extremadamente serio. Se miraron unos a otros y comprendieron que el joven Terrus y su madre eran la razón por la cual el duque jamás mostró felicidad en el pasado junto a la antigua duquesa, y que ahora que estaban de regreso, la felicidad había vuelto al corazón del siempre serio duque de Grantchester. Continuará.